Buenas tardes, yo soy Carlos González Alayón. El título de la charla es la evaluación de función renal en pacientes cirróticos. Bueno, en primer lugar, presentarnos. Nosotros somos el Laboratorio de Función Renal. Yo soy un médico del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias, y el Laboratorio de Función Renal se encuentra dentro de la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos del Hospital Universitario de Canarias. Se compone de una técnico de laboratorio, un bioquímico clínico, un personal de enfermería, un enfermero y una enfermera, un médico nefrólogo, y lo que tratamos es de pues medir qué tal funcionan los riñones, o mejor dicho, la función renal de nuestros pacientes. Con esto podemos tener una visión integral y supone una herramienta para poder mejorar la evaluación de nuestros pacientes que tienen diferentes enfermedades. Y en mi caso, hemos medido la función renal en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, es decir, que están también afectados del hígado. Hemos medido la función renal en este laboratorio. En primer lugar, ¿qué es la función renal? Pues la función renal, clásicamente se utiliza internacionalmente el término de GFR por sus siglas en inglés, o tasa de filtrado glomerular. Esto nos dará una cantidad en mililitros minutos, y como vemos en este gráfico, si estamos en la franja verde, estaríamos en pacientes con un funcionamiento renal normal, por encima de 60 mililitros minutos. Si estamos por debajo de esta cantidad, ya estaríamos con el semáforo en amarillo. Habría que tener precaución porque estos pacientes ya tienen enfermedad renal, y por lo tanto ya tendríamos que estar más atentos pues a cómo funciona su riñón, al tema de cuando le ponemos medicamentos, o estar un poquito más encima de esos pacientes. Cuando está por debajo de 15-20 mililitros minutos, ya estamos en la parte roja de la gráfica, y aquí los pacientes tendrían claramente un fallo renal. Son pacientes que quizás en un futuro tendrían que ir a diálisis, necesitarían estar conectados a una máquina que haga el funcionamiento de su riñón en lugar de sus propios riñones, incluso plantearnos un trasplante de riñón. ¿Por qué es importante medir la función renal? Específicamente en el caso de los pacientes que yo llevo al laboratorio de función renal, recordad que yo soy digestivo. Yo suelo tratar con pacientes con enfermedades del hígado, con enfermedades hepáticas crónicas, o también conocido como cirrosis. Pues los pacientes de este tipo de pacientes que tienen además una disfunción renal, tienen mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de complicaciones y una menor supervivencia tras el trasplante. Por lo tanto, es muy importante que en los pacientes con enfermedades del hígado midamos además qué tal funciona su riñón mediante marcadores fiables y precisos, de forma precoz, para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Es ahí donde tenemos el problema, porque ¿de qué herramientas disponemos para poder saber si el riñón funciona al 100%, si está por encima de 60 mililitros minutos, o está tocado, no funciona al 100%? Tenemos la medición directa mediante marcadores exógenos. Estos son sustancias que nosotros podemos inyectar al paciente, y viendo cómo se eliminan, como mostraré a continuación, nos dice una tasa real o medida de GFR. También se pueden hacer cálculos mediante estimación de fórmulas que están basadas en biomarcadores, conocidos como la creatinina y la cistatina C. Esto, bueno, son marcadores que nos salen en la analítica, una analítica de sangre normal que nos sacamos todos. Hay un parámetro que se llama creatinina, y a través de ahí se estiman fórmulas. Nos dicen un aclaramiento, una 60-50 mililitros minutos, pero de forma estimada. Aquí en medio es donde estaría la verdadera función renal, que es lo que nosotros queremos llegar a detectar. Para esto, en el laboratorio funcional, desde hace unos años se ha utilizado el método de aclaramiento plasmático de Ioxol. El Ioxol es una molécula, aquí vemos su composición química, que las propiedades que tiene es que no se une a proteínas, no se une a otros compuestos dentro de la sangre, y todo lo que inyectamos en la sangre es filtrado por el glomérulo. El glomérulo es una parte del riñón, y por lo tanto todo lo que inyectemos nosotros será eliminado a una velocidad determinada por el riñón. No se va a otras partes del cuerpo, sino que todo lo eliminaríamos a través de la orina. Por lo tanto, tras inyectar 5 mililitros de Ioxol, nosotros obtendremos una curva de eliminación del compuesto. Si aquí tenemos
la gráfica horizontal tenemos el tiempo transcurrido en minutos y en la vertical la cantidad, la concentración de ioxol, vemos cómo se va eliminando a lo largo del tiempo, a las 2 horas, a las 3 horas, vemos cómo se va eliminando hasta eliminarse por completo la cantidad de ioxol. Esto, cuando nosotros inyectamos el ioxol en el momento cero, nosotros tenemos una fase de distribución que son 2 horas y posteriormente nosotros sacaremos puntos de sangre al paciente para ver cómo va esa cantidad de ioxol. Con ello podremos determinar qué tal funciona el riñón, qué tal está eliminando este compuesto los riñones. El método de DBS, por sus siglas en inglés de gota seca, lo que hizo fue simplificar este método de aclaramiento plasmático de Ioxol, que era un poquito más complejo, y simplemente tras inyectar al paciente su cantidad de Ioxol, esperamos 2 horas y posteriormente obtenemos sangre capilar. Con este instrumentito, que es pues una lanceta, podemos simplemente dando un pequeño pinchazo sin dolor, prácticamente indoloro, en el dedo del paciente, obtendremos una cantidad de sangre periférica que la pondremos en este cartón, en lo que llamamos el cartón. Lo tendremos a diferentes intervalos de tiempo, transcurridas 2 horas, a la primera hora, una segunda hora, una tercera, una cuarta y una quinta hora. O en intervalos de 30 minutos, dependiendo de las características clínicas del paciente. Aquí vemos cómo quedaría el cartón con la gota de sangre seca y estos circulitos de sangre los vamos a introducir o a analizar, perdón, mediante cromatografía. Este es un método que consigue separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla a través de un procedimiento que es un poquito más complejo para explicar en esta charla. Además, esto lo lleva el bioquímico de nuestro laboratorio. Pues lo que obtendremos es un área bajo la curva, obtendremos un área que es proporcional a la cantidad del metabolito, en este caso el ioxol que hemos introducido. Por lo tanto, así es como quedaría finalmente lo que es la evaluación de nuestro paciente. Aquí obtendríamos un aclaramiento, vemos cómo el tiempo transcurrido, minutos, vemos cómo la cantidad de ioxol va bajando y finalmente nos daría un resultado de GFR. Recordar que se medían mililitros minutos. En este paciente en concreto tenemos 85 mililitros minutos, por lo tanto, estaría por debajo de lo que llamamos una función renal normal, eh, que era 90 mililitros minutos. Quizás esta función renal no se había medido, la creatinina no lo había detectado previamente en una analítica de sangre. Nosotros no sabíamos que el riñón de nuestro paciente, los riñones de nuestro paciente no funcionaban de forma correcta, y gracias a esta técnica que realizamos en nuestro laboratorio de investigación, podemos tener más información de qué tal está el estado renal del paciente. Los proyectos que hemos realizado en los pacientes cirróticos junto con el laboratorio de función renal, pues los voy a resumir de forma breve a continuación. Han sido 2 estudios. En el primero analizamos el grado de error de la fórmula de estimación frente al método de medida o gol estándar. Y en el segundo estudio hemos hemos visto qué pasaba con los pacientes que tenían peor función renal, qué consecuencias clínicas y qué valor pronóstico podemos tener con esta nueva herramienta. Aquí vemos en esta gráfica cómo un biomarcador ideal, cómo se debería comportar. Vemos cómo el marcador a mayor cantidad del marcador, por ejemplo, una creatinina de en torno a 7, debería corresponderse con un filtrado muy bajo. Si tenemos, por ejemplo, una creatinina o una cistatina alta, deberíamos tener un aclaramiento muy bajo, y a menor cantidad de ese marcador deberíamos de tener mayor aclaramiento. Esto es lo ideal, una línea recta que cruce este gráfico. Sin embargo, cuando en nuestro estudio hemos observado cómo se comporta la creatinina es lo que suele mirar el médico en la analítica de sangre, hemos visto cómo cuando comparamos creatinina frente al aclaramiento por ioxol, vemos cómo no se corresponde con esta línea recta, sino que adquiere una forma curvilínea,
y no nos podemos fiar, no nos podemos fiar de que un valor de creatinina aparentemente bajo, como podría ser menor de 1, nos puede dar un aclaramiento de 50 mililitros minutos hasta 120 mililitros minutos. Por lo tanto, no nos sirve la creatinina. Lo mismo pasa para la cistatina. Vemos cómo no nos podemos fiar tampoco de este biomarcador porque también adquiere una forma curvilínea y vemos cómo para un mismo valor de cistatina los valores de aclaramiento son muy variables, entre 63 y 180. Lo mismo ocurre para las fórmulas. Las fórmulas se llevan usando 60 años aproximadamente y lo que nos dicen es de forma estimada a través de cálculos matemáticos nos da una cantidad estimada de aclaramiento. Vemos cómo esta fórmula específicamente desarrollada para los pacientes con enfermedades hepáticas, vemos cómo tampoco hay una buena correlación con lo que es el aclaramiento de Oxol. El aclaramiento debería de seguir, los puntitos deberían estar todos juntos y no lo están. Vemos como para un aclaramiento supuestamente de 60 mililitros minutos, la fórmula te puede estimar que está entre 71 mililitros minutos y 117. Por lo tanto, tendría una horquilla muy amplia, estarías metiendo, recordemos el semáforo del principio, estarías metiendo pacientes que deberían de estar en la zona amarilla, los estás metiendo en la zona verde, en la zona segura. Por lo tanto, estarías infraestimando el riesgo o sobreestimando el riesgo. Esto sería peligroso a la hora de nosotros como médicos ajustar los medicamentos o indicar un trasplante o estar un poquito más encima de ese paciente para que no se complique. En esta diana también vemos como diferentes fórmulas de estimación deberían de estar todas agrupadas en el centro de la diana. Estos son pacientes que tienen un aclaramiento medido mediante nuestra técnica de 60 mililitros minutos y vemos cómo las fórmulas de estimación son muy dispersas. Vemos cómo no se concentran en el centro de la diana, sino que se van hacia los extremos y por lo tanto no son fiables. Por lo tanto, la conclusión del primer estudio es que el error de las fórmulas de estimación o EGFR basadas en la creatinina y la cistatina, que son los parámetros que tenemos en la analítica, en pacientes cirróticos con enfermedades hepáticas, pues este error es frecuente, amplio y aleatorio. Por lo tanto, no deberíamos de fiarnos o deberíamos de prestar especial precaución en estas fórmulas de estimación. En el segundo estudio que hemos hecho, hemos tratado de ver qué pasaba con los pacientes que tenían una creatinina normal, que supuestamente tenían un buen funcionamiento del riñón, según la analítica de sangre, y sin embargo, nosotros los hemos agrupado según el aclaramiento del laboratorio de función renal en grupo con disfunción renal oculta, si tenían un aclaramiento menor de 90 mililitros minutos, o grupo no disfunción renal oculta si tenían un aclaramiento normal. Eran pacientes que supuestamente estaban con creatinina normal, deberíamos estar tranquilos, pero sin embargo, vemos cómo hay un subgrupo de pacientes. Hemos hecho un seguimiento durante 40 meses y hemos visto en este grupo especialmente que tiene un fallo en el riñón, pese a que no lo estábamos detectando con la analítica de sangre, ver si estos pacientes ingresaban más, si se morían más o si tenían mayor tasa de eventos adversos graves. Este trabajo fue presentado en el Congreso Europeo del año pasado de patología y fue concedido un premio a mejor presentación de jóvenes investigadores. Vemos como un 24% de los pacientes que supuestamente tenían una creatinina normal, por lo tanto pensábamos que tenían un buen funcionamiento del riñón, cuando medíamos mediante el método de medición directa, no había, un 24% de los pacientes tenían un fallo renal oculto, una disfunción renal oculta. Hemos visto como estos pacientes, que es la línea roja, representada en roja, vemos como estos pacientes ingresaban más y también cómo tenían una mayor tasa de eventos adversos graves. En el análisis multivariable de estos pacientes hemos visto qué factores, hemos tratado de analizar qué factores se asociaban a disfunción renal oculta. Hemos visto cómo los pacientes con sexo femenino, las mujeres frente a los hombres, tenían un mayor riesgo de tener disfunción renal oculta. Los pacientes con un índice de masa corporal baja, es decir, que estén más desnutridos, también tenían un mayor riesgo de disfunción renal oculta. Y los pacientes que tenían un AKI previo, AKI, las siglas en inglés de fallo renal agudo. Pacientes que ya habían tenido un fallo renal agudo anteriormente, no en el momento de nuestra medición,
estaban en riesgo de tener una disfunción renal oculta. También este grupo tenía pues mayor riesgo de ingreso hospitalario, de muerte y de eventos adversos graves. Por lo tanto, las conclusiones de este segundo estudio pues se trata de pacientes con disfunción renal oculta, pues se asocia a tres variables: al sexo femenino, a un índice de masa corporal bajo y a un antecedente de fallo renal agudo previo. El estudio de función renal, mediante aclaramiento de Oxol, pues permite identificar pacientes cirróticos con creatinina normal en riesgo de eventos adversos graves durante el seguimiento. Y bueno, para concluir la charla, pues simplemente dar tres mensajes, un poco para que conozcan pues la investigación que se está haciendo en el hospital, concretamente en el laboratorio de función renal. Pues nosotros estamos haciendo medición de función renal, lo que es un método fiable y preciso que significa o supone una herramienta para el médico añadida para la evaluación y la estimación de riesgo en cualquier tipo de pacientes, pero también especialmente pacientes con enfermedades hepáticas. Y debemos de tener especial precaución en la interpretación de la estimación mediante fórmula. Y nada más. Muchas gracias por invitarme al evento.